os queríamos preguntar cómo afecta el cambio climático a las especies que estudiáis y, bueno, cuáles son las más afectadas por todo esto. Bueno, Por aquí. pues yo concretamente la especie que estoy estudiando son unos tipos de anfibios, son las cecilias. Ujú. Mucha gente cuando digo esto se piensa que son plantas, ¿no? Porque normalmente las, Yo lo he pensado. a las Yo también plantas pienso le eso. suelen poner nombres de mujer, ¿no? Entonces, pues yo creo que debe ser por eso. Pero bueno, son unos animales muy curiosos, han perdido las patas, viven subterráneamente, normalmente. Muchas veces se parecen a lombrices, han perdido la vista, los orificios auditivos también los han perdido. Pues Y al parecía final, que la evolución va peor, o sea, es una involución. bueno, sí, en este sentido se puede decir así, que es como una involución, pero es que al final ellos no necesitan, Claro. ¿para qué necesitas la vista si estás bajo la Es tierra, como ¿no? lo que dicen que Eh, nosotros vamos a perder el meñique porque, ¿no? Las teorías estas de Sí, que yo creo sí. que no, pero, Haremos un debate pero sobre eso. podemos hablar también, ¿no? Acaba él y entro en lo del meñique. Genial, genial. Y bueno, y son anfibios, ¿no? Como he dicho, y los anfibios son precisamente uno de los grupos, si no posiblemente el que más, de los más amenazados por el cambio climático. Esto se debe a una serie de características que tienen, que al final, pues bueno, son animales que primero tienen un ciclo de vida que está en dos fases. Tiene una fase normalmente que es una larva acuática, que depende siempre de una fuente de agua. Tiene branquias, respira en el agua, necesita agua. Y luego tiene la fase adulta, que ya no depende de ella, ¿no? Y después también tienen, bueno, pues su piel es muy fina porque muchos de estos animales están adaptados a ambientes húmedos y pueden respirar a través de la piel. Pero claro, estas dos características, tanto depender del agua como tener una piel muy fina, los expone mucho a la desecación, a que si ahora las temperaturas suben, ¿no? Como en el cambio climático, Ujú. van a seguir subiendo y por lo tanto, cada vez si los climas se van desecando, pues estos animales no están preparados para contrarrestar estos cambios porque Claro. Y necesitan más cuando están fuentes de cambiando agua. constantemente de Claro, es que temperaturas. Claro, tienen, y sí. que tienen ellos dos ambientes, tanto la tierra como el agua, con lo cual es doblemente es más Eh, peligroso el cambio climático para ellos. Exacto, dependen del agua, como el agua se vaya, Claro. no pueden vivir. Y de ahí van a desaparecer. Donde no hay agua van a desaparecer completamente. Y bueno, y luego también a los animales que yo estudio en concreto les afecta mucho, no tiene que ver con el cambio climático, al menos directamente, pero los cambios en el uso del suelo, por ejemplo, cuando, pues para la deforestación, para hacer cultivos y demás, como son animales que dependen mucho de la humedad, si tú deforestas, pues la humedad del suelo se va perdiendo y demás, además cambian pues si remueves el suelo los vas a matar directamente, y entonces esto les afecta un montonazo. Ujú. Adelante. Refútame lo de Ah, convertirme en un Simpson y sí, perder un dedo. vale, mira, a ver, esto no conozco el caso concreto del meñique, pero entiendo que va en el mismo paquete que lo que he escuchado también de que se nos van a alargar los dedos, Sí, sí. que vamos a ser miopes, todas estas cosas. Encorvados. En realidad, que vamos a ser más Eso encorvados, también. sí. En realidad, esto no, es que, claro, es no entender en cierta manera cómo funciona la evolución Ujú. porque es irse al lamarquismo. Ujú. Realmente, nosotros a día de hoy es muy complicado que se nos alarguen los dedos porque, para empezar, si tú tienes los dedos más largos, no es más probable que tengas más hijos. Ni que soltar. Entonces, como no vas a Exactamente. tener más hijos, no quiere decir que eso te mejore el fitness, ¿no? El Claro. fitness es cuánto eres capaz, tu eficacia reproductiva, Ujú. digamos, ¿no? Lo de la miopía, por ejemplo, sí que es una cosa que es más probable. Por lo mismo, pero a la inversa. Como ya no hay una selección por la cual si tú ves mejor, si no tienes miopía, dejas más hijos, ahora no está afectando nada porque nos Ujú. ponemos gafas y encima no vivimos en el medio natural, Claro. entonces tener peor vista no empeora nuestro fitness, pues sí es verdad que esa miopía ya no hay criba de miopía, digamos, y sí que puede ir pasando y cada vez haya más problemas en la vista, pero no va a ser que se nos alarguen los dedos para manejar el móvil, ni mucho menos. Y viéndome lo del cambio climático, Descartamos a la dejo el Mark inciso, entonces de la mesa. descartamos a la mar. Sí que hay cosas epigenéticas que Ujú. pueden hacer variaciones pequeñas, pero no variaciones tan bestias Tan como de Claro, grandes. repente. digamos que ahora tampoco los humanos, en teoría, no estamos en un momento de supervivencia Ujú, tan extremo en el que cualquier cosita va a hacer que sobrevivamos como claro. especie. Exacto. O sea, Ahora no va mismo a estar tan hay bestia. poca presión selectiva a día Exactamente. de hoy, porque nos la hemos cargado en cierta manera. Claro. La única presión que se podría decir que hay ahora mismo es pues, la propia cultura. Exacto. La Ujú. propia cultura que hace que nosotros, por ejemplo, ahora, lo que somos, digamos, los europeos o los occidentales, pues tenemos menos hijos Ujú. porque nuestra Ujú. cultura hace que estamos tan bien que no queremos tener hijos porque empeora nuestra vida Ujú. a nivel egoísta, ¿no? Pero a nivel genético sí que es algo desventajoso con respecto, por ejemplo, a países pues, de África o de Asia, que la reproducción es mucho más rápida. Entonces, Ujú. bueno, en ese sentido sí que nos estarían ganando. Pero bueno, que es que, ¿ves cómo me ramifico? Me has Sí, dicho, sí. enróllate con lo que sea. No, no, No a puedo, mí me no, encanta. no puedo enrollarme. Vale,
Yo ahora sí que ya no estoy estudiando nada en concreto, Ujú. pero lo último que he estudiado, que sí que está muy relacionado con el cambio climático, es el aguilucho cenizo. El aguilucho cenizo es una ave esteparia, una rapaz que tenemos aquí en España y en toda Ujú. Europa. Es migratoria. Las migratorias, pues lo que hacen es que tienen una zona de cría y una zona de invernada. Ujú. La zona de cría es aquí en España, y bueno, en Europa en general, pero en España tenemos una de las poblaciones más grandes del mundo. Y la de invernada es en Marruecos, al sur de Marruecos, ¿no? Vale. O un poquito incluso más para allá. Depende también de dónde vengan, ¿no? Los que vienen como más del norte, pues se paran antes y los que vienen Vale. más desde aquí, pues se paran un poquito más lejos. El caso, ¿por qué el cambio climático está afectando? Porque estos, como os digo, son esteparias, son aves esteparias y las aves esteparias anidan en el suelo. Normalmente, en esta especie, lo que anidan es en los cultivos. ¿Por qué en los cultivos? Que pasa lo mismo, ¿no? Que ha comentado Mario con los En cultivos. cierta manera sí, pero es otra película, porque aquí no es tanto la desecación lo que los está matando, sino que al cambio climático, al estar aumentando, hay más insolación, hay también más temperatura. Las variedades de cultivo también se están cogiendo variedades de cultivo más tempranas, porque a los agricultores ya no les compensa la misma cantidad de cultivos que ponían antes, no les da para vivir. Entonces, Ujú. entonces necesitan ser capaces de sacar más cosechas en menos No. tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estos aguiluchos llegan, anidan y ese cultivo tarda menos tiempo en madurar. Entonces, digamos que la fenología del aguilucho es, pongo el huevo, pasan 30 días, el huevo eclosiona, pasan 30 días, el pollo ya puede volar. A partir de que puede volar ya está fuera de peligro. Pero en esos 2 meses, si hay una cosecha, lo Exacto. que pasa es que pasa la cosechadora Y ya y no vuelve. revienta los huevos o revienta al Ostras. pollo si está allí. Claro, esto es un problema grave porque se utiliza al aguilucho cenizo también como, digamos, indicador, pero hay muchas especies que anidan en cultivos, no es el único. Lo que pasa es que el Se aguilucho toma un poco como ejemplo, pero en se realidad toma, se son toma como muchas. muestra porque, claro, las especies que anidan en cultivos o que anidan, Ujú. no solo anidan en cultivos, pero creo que el 80%, el 90% anidan en cultivos, Ujú. en gran parte porque viven mejor ahí. O sea, tienen menos problemas de depredadores, son superficies muy grandes, hay muchas presas, Ujú. topillos, de hecho se ha liado mucho, pero no me quiero liar. El caso, Ujú. hay muchas especies que están teniendo este mismo problema. Todo esto viene del cambio climático también, entonces quiero cerrarlo aquí porque si no me alargo, pero bueno, se ha visto que efectivamente esto es un problema que está diezmando mucho el tema de los aguiluchos cenizos, aguiluchos laguneros, un montón de aguiluchos sobre todo que anidan ahí y también sisones, otras especies que anidan en cultivos que tienen este problema de que al adelantarse los cultivos, pues